Hola, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y Red Informática de la Universidad Gerardo Barrios. Les hablaré un poco sobre las familias lógicas, pero antes, para ponernos en contexto, les hablaré sobre circuitos integrados, que un circuito integrado, conocido como un chip, es un componente electrónico muy completo, integrado por una gran cantidad de resistencias, diodos, transistores en una única y diminuta pieza de materiales semiconductores, generalmente de silicio, protegida por una cápsula de circuitos integrados. Estos son utilizados como amplificadores, osciladores, temporizadores, memorias de computadora, microprocesadores, entre otros. Ahora bien, ¿qué es una familia lógica? Las familias lógicas son el conjunto de todos los componentes lógicos que han sido fabricados con la misma tecnología. Las familias lógicas más utilizadas en el mercado actualmente son dos: la familia TTL, basada en los transistores bipolares, y la CMOS, basada en los transistores unipolares de efecto de campo. Son muchos los parámetros y las características que tienen los circuitos integrados. Estos generalmente se pueden encontrar en las hojas de características que facilitan los fabricantes y que se encuentran fácilmente en Internet. Entre algunas se pueden mencionar: tensión de alimentación. Todo circuito integrado necesita de una fuente de alimentación de corriente continua, la cual debe garantizar la tensión suministrada de manera constante, aunque varía la intensidad de corriente. Generalmente se conecta al positivo de la fuente a la terminal o patilla del circuito integrado, que está señalada por BCC, y el negativo a la que está señalada por GND. Por ejemplo, la familia TTL necesita de una tensión de alimentación de más 5 voltios, teniendo un rango de tolerancia de 4.75 voltios a 5.25 voltios. En el caso de los CMOS, se admite un rango de tensión más amplio, que varía entre 3 voltios y 18 voltios. Los niveles de tensión de entrada y salida. Estos niveles indican el rango de la tensión que se permite introducir en la entrada de una compuerta lógica, para que pueda ser entendida como un estado lógico, alto o bajo, y pueda mantenerse variante en un pequeño margen. Otra de las características es la inmunidad al ruido. Al parecer, algún tipo de variación no deseable en la tensión que están manejando las compuertas lógicas es cuando aparece lo que se conoce como ruido. Este ruido lo producen las fluctuaciones bruscas en la tensión de red eléctrica, algunas interferencias por ondas electromagnéticas que son introducidas en los conductores de alimentación, entre otros. La inmunidad al ruido de un circuito lógico, por lo tanto, indica la capacidad de este de tolerar el ruido sin que se afecten los valores lógicos de la salida. La disipación de potencia. En las hojas de datos se indica la cantidad de disipación de potencia en miliwatt para cada compuerta lógica de los circuitos integrados. Todo circuito lógico debe consumir cierta potencia al estar funcionando, y esta hace que los componentes se calienten por el efecto Joule, provocado muchas veces que su temperatura se eleve y dañe partes de los dispositivos. Capacidad de carga. Esta hace referencia al número máximo de compuertas lógicas que pueden conectarse a la salida de otra puerta perteneciente a la misma familia lógica. Retardo de propagación. Esta característica implica el análisis del tiempo que transcurre desde el momento que se implica una señal de entrada a una puerta lógica hasta que cambia su estado lógico en la salida. Cuando se está diseñando un circuito electrónico, es necesario seleccionar un circuito integrado de cierta familia lógica, y para ello se debe tener en cuenta características que se adapten al mismo, teniendo en cuenta puntos importantes donde siempre será mejor: gran densidad de integración, mayor rango de tensión de alimentación, mayor margen de inmunidad al ruido, menor consumo o disipación de potencia, mayor capacidad de carga, menor tiempo de propagación, y la compatibilidad con otras familias lógicas, y el más barato. Ahora les hablaré un poco sobre una de las familias lógicas más utilizadas actualmente. La familia lógica TTL, lógica transistor, está constituida por resistencias, diodos y por transistores bipolares. La familia lógica TTL ha estado predominante en el mercado durante las últimas 2 décadas,
y este éxito ha sido basado en sus bajos costos y en la gran variedad de circuitos fabricados por la mayoría de las casas comerciales. Generalmente la alimentación de estos circuitos integrados es de más 5 voltios y manejan un rango de tolerancia desde los 4.75 voltios hasta los 5.25 voltios. Teniendo en cuenta estos valores, se debe entender que una alimentación menor al voltaje mínimo implica que el circuito no trabaja adecuadamente y superando la alimentación máxima implica que el circuito integrado se puede dañar. Algunas de las consideraciones que se deben tener es la señal introducida en la entrada no debe ser mayor al voltaje de alimentación ni inferior al nivel de tierra. Cuando una entrada necesita estar en nivel bajo de manera permanente, conectarlo a GND. Si existe entradas que no se usen en compuerta AND, OR o NAND, conectarlas a una entrada que estén siendo utilizadas. Ahora les hablaré acerca de las familias lógicas CMOS. Estas construyen sus puertas lógicas utilizando transistores unipolares, MOSFET, transistores de efecto de campo, MOS, de canal N y de canal P. Básicamente la palabra complementario hace referencia a la utilización de los dos tipos de transistores. En el circuito de salida donde se hace uso de los MOSFET del canal N y del canal P en el mismo circuito. Los CMOS son en cierto modo más caros que su equivalente en TTL. Sin embargo, los CMOS son más baratos a nivel de sistema, ya que los integrados tienden a ser más pequeños y requieren menos regulación. Los CMOS no drenan tanta potencia como los TTL. Mientras están inactivos, estos también son más susceptibles a daños por descargas electrostáticas.